Buen día, muchachos. Mi nombre es Gabriela González, soy su maestra de la escuela UCLAM y este videoclip es para hacerles mención o platicarles acerca del virreinato de la Nueva España. ¿Qué les puedo decir del virreinato de la Nueva España? Pues fue la primera entidad territorial de este tipo fundada por la corona española en América, una vez derrotado o conquistado Tenochtitlan o derrotado el Imperio Azteca. Su capital se estableció sobre la antigua Ciudad de México, Tenochtitlan, lo que ahorita viene siendo la Ciudad de México. Era gobernada por la figura de un virrey, y el primer virrey que nos conquistó en aquel tiempo fue Antonio de Mendoza y Pacheco. Antonio de Mendoza y Pacheco. Y su extensión territorial o su gobierno abarcaba lo que es Norteamérica, Centroamérica e incluso algunas partes o porciones de lo que es Asia y Oceanía. El virreinato de la Nueva España se fundó en 1535, y su primer virrey, como ya se los comenté, pues fue Antonio de Mendoza y Pacheco, nombrado en aquel entonces por el emperador Carlos V en abril de ese mismo año, de 1535. Antonio de Mendoza desembarcó en Nueva España en noviembre de 1535 y ejerció el cargo de virrey hasta 1550. Durante el periodo de Antonio de Mendoza se instalaron en la Ciudad de México. Durante el periodo de Antonio de Mendoza se instalaron en la Ciudad de México una casa de moneda y una imprenta y se impulsaron las obras públicas. La guerra de conquista de México finalizó en 1521 y el territorio del extinto Imperio Azteca pasó a ser gobernado por el conquistador Hernán Cortés. También se continuaron fomentando los viajes de exploración y conquista, como los que realizó Hernán Cortés en Baja California, y se implementaron algunas reformas administrativas para organizar el gobierno del virrey. Bajo el mando de Cortés se organizó a la población indígena sometida para iniciar lo que fue una vez que llegó Hernán Cortés, pues al final pues esclavizó a los indígenas y se sometieron a diferentes actividades. ¿Como cuáles? Pues como la explotación agrícola, la explotación minera, la explotación costera de lo que son las tierras americanas. Y a la par de que iniciaban las campañas de evangelización dirigidas en este caso por los misioneros franciscanos, los dominicos y los agustinos. La Nueva España tuvo alrededor de 62 virreyes y de los cuales se destacaron algunos. Se los voy a comentar o se los voy a compartir. El primero, como ya les platiqué, el primer virrey que tuvimos pues fue Antonio de Mendoza y Pacheco, y él tuvo un periodo de gobierno entre 1535 y 1550. Él implementó una serie de medidas administrativas para la organización del virreinato. Después, quien continuó, pues fue Luis de Velasco. Él fue sucesor de Mendoza de Pacheco y él gobernó entre los años de 1550 y 1564 y cumplió con las directivas de las leyes nuevas de la corona que impulsaban el fin del régimen de encomiendas. Después continuó Martín Enríquez de Alamanza. Él gobernó entre el año 1568 y 1580. Bajo su gestión, ¿qué pasó? Pues se instaló el Tribunal de Santo Oficio en México e ingresaron los jesuitas en la Nueva España. ¿Quién siguió después de Martínez Enríquez? Pues fue Antonio María Bucareli y Ursúa, y él fue virrey entre los años de 1771 y 1779 y participó activamente en la promoción o impulsó lo que fue las obras públicas. Quien continuó después de él pues fue Bernardo de Gálvez. Él ocupó el cargo en los años de 1785 y 1786 y él implementó las reformas organizativas e ilustradas, así le llamaban. Después de Bernardo pues siguió Juan Vicente de Güemes Pacheco. Él fue uno de los pocos virreyes nacidos en América y su gobierno fue entre los años de 1789 y 1794. Después continuó Francisco Javier Venegas
Y su gobierno fue alrededor de los años de 1810, 1813. Él enfrentó a la insurrección o empezó el tema de los enfrentamientos con Miguel Hidalgo y el comienzo de la Guerra de Independencia. Y por último fue Juan O'Donoghue, considerado el último virrey de la Nueva España, quien gobernó en el año de 1820. ¿Cuál fue la base de la Nueva España, del virreinato de la Nueva España? Pues la base de la economía fue la minería. Se hizo el descubrimiento de yacimientos en el norte de México y los minerales se acuñaban en la Real Casa de Moneda de México. En aquel entonces, la moneda en uso era el real de 8, llegó a ser la moneda utilizada en las transacciones en intercambio, en las transacciones internacionales del imperio, y el comercio del virreinato era realizado a través de dos puertos, el puerto de Veracruz y el puerto de Acapulco. Con la introducción de las reformas borbónicas hubo grandes cambios. ¿Por qué? Bueno, pues con la llegada de los Borbones se implementó el modelo francés de la colonización. Y este modelo al final no les agradó a los criollos y fue cuando empezaron a mostrar sus inconformidades. El virreinato de la Nueva España dejó de existir como consecuencia de la Guerra de Independencia. ¿Cómo concluyó el virreinato? Pues con la Guerra de Independencia. ¿Y qué fue la Guerra de Independencia? Pues fue el descontento y el levantamiento armado de los criollos. ¿Y quiénes eran los criollos? Pues eran los hijos de los españoles, pero nacidos en México. ¿Y esto en qué surgió? Pues esto fue en 1810, cuando se hicieron las primeras proclamas independentistas, iniciadas con el Grito de Dolores, encabezado por Miguel Hidalgo. Y esto fue en 1821 aproximadamente. Y fue así como al final termina lo que es el virreinato de la Nueva España, gracias a la Guerra de Independencia. Por mi parte es todo, muchachos. Muchas gracias. Y les recuerdo, este es el videoclip referente al virreinato de la Nueva España. Gracias.